En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 17 de febrero de 2025. Comienza la semana con nuevas pruebas que ha aportado Víctor de Aldama al Supremo en relación a todo lo que viene denunciando en los últimos meses. Pero antes de entrar en lo que ha aportado Víctor de Aldama, me gustaría que vieran esta imagen que se ha hecho viral en redes sociales, que quizá algunos no se han enterado. Un atentado, uno más, ni siquiera ha sido el único de la semana pasada, en este caso en la pequeña localidad de Villach, en el sur de Viena, de ese sirio que sonríe tras haber apuñalado a unos cuantos ciudadanos y haber acabado con la vida de un niño de 14 años. Ahí está sonriente, haciendo el gesto de ISIS, y una policía que pues no sabe muy bien si lo apunta, si no lo apunta, pues bueno, el fiel reflejo de lo que es Europa. Lo digo porque llama la atención cómo en el proceso de degradación en el que nos encontramos, alguno puede tener la tentación de normalizar esto. De normalizar que ya antes empezaban en las grandes ciudades, ¿no? Y salía el alcalde Sadiq Khan, unas declaraciones que hizo que, oye, nos teníamos que acostumbrar a vivir así, con este tipo de sucesos desagradables. Yo quiero recordarles que hubo una época en la que esto no ocurría. Sobre todo los más jóvenes pensarán que esto ha sido siempre normal. Y no es cierto. Hubo una época en la que estos atentados, que ya pasan en los medios de comunicación, si ustedes los leen, cuando ocurrió el atentado, pues era poco menos, pues bueno, un suceso como si un accidente de tráfico, una cosa así. Dices, no. Es un atentado en territorio europeo. Uno más. Costaría decir la cantidad de atentados, habría que hacer un estudio para ver, oye, ¿cuántos atentados ha habido en Europa en los últimos 5 años? Costaría poder decir todos. Si nos escaparía alguno, seguro. Y llama poderosamente la atención que los medios de comunicación hayan incluso comprado esta tesis de, bueno, es que esto ya pues es algo normal. Como si ha habido un incendio en un edificio, o lo dicho, un accidente de tráfico. Que no. Que antes se vivía sin este tipo de cosas. Y cuando ocurrían, pues claro, a ver, esto, las cosas como son, es pura estadística, es imposible evitarlos, pero desde luego no es imposible tener esta cantidad de atentados que tenemos. Eso sí se puede evitar. Pero cuando esto ocurría, la mayoría de televisiones cortaban sus emisiones, última hora, directo, incluso algunos se desplazaban al lugar de los hechos, salían a hablar los principales líderes políticos. Ahora ya ni eso. Ahora ya ni siquiera los líderes políticos muchas veces no ponen ni siquiera un tuit que termina que es sencillo y cómodo. No, porque se ha normalizado. Y conviene recordar que no es normal. Y que, por supuesto, hay que denunciarlo. Esto viene mal para todos los que han estado alentando este rollo multicultural, que se ha revelado un fracaso estrepitoso. Ahí están el resultado de las encuestas, por ejemplo, en Alemania y en otros países que llevan muchísimos más años por delante de nosotros. No se crean que nosotros no llegaremos ahí. Llegaremos. Ahí está la prueba de que, por supuesto, que hay gente que todavía quiere volver a recuperar lo que es una vida normal, tranquila, y la seguridad reine en nuestras calles. Cosa bien distinta, desgraciadamente, a lo que se ha estado votando en los últimos años con toda esta tropa de Macrones, Merkels y von der Leyen. Pero bueno, simplemente un pequeño recordatorio de que no conviene normalizar esto, a pesar, como digo, que los medios de comunicación son los primeros en hacerlo. Lo que tampoco es normal es el gobierno que tenemos aquí. O sea, no es normal que estemos hablando aquí de si los pisos con señoritas, si sí, si no, y tampoco es normal que estemos viendo como el Partido Socialista está con tipos que van a acabar en la cárcel, pues discutiendo a ver quiénes son los abogados. Conocíamos, publicaba el Confidencial este fin de semana, que el Partido Socialista había forzado el cambio del abogado de Koldo para evitar que tirase de la manta. La mano derecha de Santos Cerdán dentro de poco tendremos noticias. La mano derecha de Santos Cerdán, Leire Díez Castro, negoció personalmente la contratación del nuevo abogado de Koldo García en una reunión celebrada el pasado 4 de febrero. Si no tienen ningún miedo, si todo esto son bulos y son fake, pues bueno, la verdad es que no sé, tanto interés por tirar de la manta si se supone que no hay manta. O quizás sí.
Luego también tenemos Ángel Víctor Torres. Esta semana empiezas mal. Empezó bien la pasada, lunes y martes, el miércoles ya empezó a caer. Pues bueno, esta semana también empieza mal, porque en esas pruebas que ha enviado Víctor de Aldama, Ángel Víctor Torres sí que estuvo en Madrid el fin de semana que Aldama lo sitúa en ese piso con señoritas. Vean la imagen de Ángel Víctor Torres, que primero dijo que no, que él, que va, yo no estaba en Madrid, pero bueno, ¿a quién se le ocurre si yo estaba en Canarias? Pero posteriormente, pues bueno, como estos pues que mienten fatal, pues asistió a un acto de Pedro Sánchez en Fuenlabrada. De hecho, esta es la imagen de Ángel Víctor Torres, que sí que estuvo en Madrid ese fin de semana en esos encuentros, ya saben, que mantenían de diversa naturaleza. Pues bueno, Ángel Víctor Torres ya lo tenemos. José Luis Ábalos, gran decepción. Esto hay que decirlo. Una gran decepción porque hoy publica Alejandro Entrambas-Aguas en El Debate, en exclusiva, que José Luis Ábalos tiene a su nombre un chalet en Perú de 1,2 millones de euros que se construyó con fondos públicos para proyectos benéficos. Bueno, esto no, José Luis, esto sí que nos parece fatal. La vivienda de Ábalos en Perú se encuentra en la ciudad de Chimbote, al norte del país, muy cerca de la Isla Blanca. Se trata de un inmueble que tiene una superficie de 900 metros cuadrados, que es este de aquí, y según la nota simple del chalet, obtenida en la oficina registral de Chavín, la casa está inscrita con el número 33.440, y los dueños son el exministro y el empresario valenciano Manuel Valls Ferrer, ya fallecido. Sin embargo, Ábalos nunca ha declarado la existencia de este inmueble. ¿Y qué ha dicho José Luis? Pues claro, uno por amor pues puede entender que este hombre, pues Jessica y tal, oye, la carne es débil, ¿no? Pues, pero esto no, esto sí que es bastante desagradable. Y lo que ha dicho José Luis es que no está en una zona paradisíaca. A ver, que vale, el chalet sí, pero eso de que se ha publicado que está en una zona paradisíaca, que de paradisíaca no tiene nada. Pero bueno, esto es lo que conocemos de José Luis Ábalos, que en Perú. Siempre decimos República Dominicana. Bueno, pues a lo mejor es que nos quedamos cortos. No República Dominicana solamente. También otros tantos lugares. Sobre Víctor de Aldama, pues bueno, tenemos, como les decía, esa entrega al juez de nuevas pruebas, en concreto, los recibos del alquiler de un piso para Delcy Rodríguez en Madrid, y luego también esta imagen, que no deja de ser interesante, en la que se ve al propio Koldo. Esto parece de broma, pero desgraciadamente es nuestra realidad. Ahí tienen a Koldo García, también está ahí a su lado Víctor de Aldama, en una contratación que se realizó en su momento por parte del comisionista, con la aprobación, por supuesto, de Koldo, que era la mano derecha de José Luis Ábalos. En la imagen, como ustedes pueden apreciar, bueno, está Koldo García, y es una de esas licitaciones preadjudicadas en favor de determinadas empresas que le enviaba el exasesor del ministro de Transportes. Pues esto es lo que se ha ido entregando, y no es lo único, porque el fiscal general, también el magistrado del Tribunal Supremo, la lista es larga, ¿eh? Estamos preparando un vídeo para publicar este domingo de guía para no perderse en las corruptelas sanchistas. Porque es que esto es alucinante. O sea, es complicadísimo de seguir. O sea, que estamos preparando un vídeo, nuestro servicio por nuestra querida Españita, para que ustedes no se pierdan. Pero fíjense en un momento como todos los casos que hemos nombrado. Bueno, pues el magistrado del Tribunal Supremo, que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sigue siendo, a día de hoy, ya saben, pues esa filtración, esa revelación de secretos, ha citado para el próximo 12 de marzo como testigo a Pilar Sánchez Acera, la asesora de Moncloa, que envió al ex líder de los socialistas, Lobato, el correo filtrado. Y también al exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès. Pues ya están todos. ¿De Begoña no sabemos nada? Pues bueno, de momento no. Pero digo de momento, quién sabe, esto va a gran velocidad. De las pruebas que ha enviado Víctor de Aldama, todavía conocemos parte de ellas, ya saben que esto es lento, pero ha entregado numerosas. Y además hay una buena noticia, y es que ha podido recuperar esos mensajes con los miembros del gobierno, que ya saben que cuando la UCO hizo el volcado, de pronto salía el mensaje de Aldama, pero no la respuesta del miembro del gobierno de turno. Bueno, pues lo ha conseguido recuperar. Esto lo publicaba en exclusiva Miguel Ángel Pérez, y afortunadamente pues vamos a poder enterarnos de toda la verdad.
¿Y esto Sánchez qué ha dicho? Pues nada, ¿no? Que el socialismo está aquí para defendernos de estos ataques de la turbo ultraderecha. Porque la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quién sino nosotros va a defender la verdad en Europa? ¿Quién sino nosotros va a defender la democracia? ¿Quién sino nosotros va a defender las causas justas, como la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, si no somos los socialistas? ¿Quién sino nosotros va a defender que los jóvenes vivan en un planeta habitable, si no somos los socialistas? Que hasta que no llegaron los socialistas, ustedes no lo saben. Esto debe estar en los libros que estudian ellos, porque claro, la humanidad nunca jamás había sido capaz de prosperar. Llegaron estos socialistas que cada país que han gobernado lo que han conseguido es un éxodo masivo de sus habitantes. El único sistema del mundo, el único, es complicado esto, que se dedica a cerrar sus fronteras y a levantar altos muros, no para evitar que entren, sino para evitar que sus ciudadanos huyan, es el socialismo. Tiene mérito. Salía con la chaqueta esta de pana, rememorando viejos tiempos, años gloriosos de la PSOE, de esa PSOE que a ver si vuelve el PSOE bueno. Bueno, no existe tal cosa. Con que lea un poco de historia, uno ya sabe que este rollo que viene desgraciadamente mucha parte de la derecha española es rotundamente falso. El PSOE lo que hace es destruirlo, y cuanto antes mejor. Porque si no, luego ocurren tragedias mayores incluso mayores, que esto que hemos estado contando. Pero al final la corrupción económica, pues oye, mira, lo del fiscal sí que es grave, ¿eh? Que Ábalos tenga un chalet en Perú, pues dentro de lo que cabe, sí, vale, hay que perseguirlo, hay que encarcelarlo, pero eso no te desmonta un país. No. Lo que te desmonta un país es poner a estos tipos a gobernar y que sus instituciones estén en manos de gente como, por ejemplo, Yolanda Díaz. Bueno, creo que es un éxito esta economía, es la garante de la cohesión social, de la dignidad, del bienestar. En definitiva, como siempre les digo, es una economía que es feminista, que es humanista, inclusiva y que además es ecológica. Y esto, bueno, pues tiene, digamos que un carácter que la hace singularmente diferente. Desde luego. Spain is different, decía el lema en su momento, y tan different. Aquí, pues además de analizar, claro, lo que dice, pues cómo vas a analizar esto es imposible. Podríamos ponernos con datos, sí, desmontar todo el fraude que están vendiendo, porque ahora se han cogido a esto, ¿no? Como dicen, oye, ¿y con qué tiramos? Pues que la economía va como un cohete, que somos lo mejor, que mira cómo crecemos. Eso sí, el poder adquisitivo de los ciudadanos cada vez es menor. Luego, las cifras de desempleo, claro, estos tíos que te han vendido con absolutamente todo, habrá alguno que pensará que no están maquilladas las cifras de desempleo, por supuesto, e incluso estando maquilladas, somos los líderes de Europa. Pero más allá de eso, lo trágico, el fondo del asunto, es que un sistema en el que una persona como Yolanda Díaz puede escribir, ya no digo una ley, una coma en el BOE, tiene que ser demolido cuanto antes. ¡Comenzamos! Damos ya la bienvenida una semana más a Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal, Juanan? Hola, Jano, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo ha ido el fin de semana? Bien, tranquilo. ¿No has tenido mucho follón? No, he estado viendo documentales sobre Daca. ¿Ah, sí? Una ciudad interesantísima. ¿Y sí. ¿Te ha gustado? Bueno, quiero ir, es que no lo conozco. Entonces, quizás este verano, a ver si te lo planteas, ¿no? Sí, entonces, pues eso es así lo relevante que te puedo contar. Lo demás, pues nada interesante. ¿No has descubierto ningún misterio? No, nada así interesante, la verdad. Un fin de semana tranquilo. Bueno, yo pensaba que me ibas a decir que habías visto emocionado a Fernando Simón con Jordi Évole. Bueno, emocionado sí. Porque la es verdad... que he visto tu tuit antes y digo... Pues que la entrevista es increíble, porque es verdad que uno ve la entrevista y dice, pero estos tíos, oye, que esto pasó. Yo entiendo que nos quieras contar un rollo falso de la guerra civil y tal, claro, pues ahí puedes pillar, pero es que esto lo hemos vivido hace 5 años. Y de contar unos rollos, pero lo más impresionante, que es lo del tuit, es que no lo hayan entrevistado en una celda, que es donde tendría que estar este hombre. Te vamos a entrevistar a Simón, ¿dónde? ¿A qué cárcel está? Pues venga, vamos a entrevistarla ahí. No, en su casa, el tío. Sí. Viste además el momento emotivo con Salvador Illa, otro que también se ha ido de bueno, ganó las elecciones. Asunto. Esto es increíble, esto es nuestra España. Claro, el tío dijeron, venga, va, te presentamos ahora en Cataluña y ganó. Y ganó. Increíble. La PSOE tiene estas cosas, Jano. Sí,
La democracia tiene estas O la cosas. democracia también. Europa, que tampoco... Es que, ¿cómo estamos? Es un panorama complicado, Sí. Porque, bueno, más allá del cambio de ciclo, que el mundo está cambiando, en fin, yo también estoy escuchando Demasiado lento. términos que, bueno, también depende de la generación de cada uno, ¿no? Hablan, ¿no? La peor crisis en Europa desde la caída del muro de Berlín, por ejemplo. Pues yo ¿no? creo que es... Son términos gruesos, pero desde luego la situación es complicada porque Europa se está quedando fuera de todo este nuevo tablero geopolítico y en este caso a raíz de esa negociación de paz en Ucrania, después de que el Kremlin y la Casa Blanca hayan anunciado una reunión para mañana martes entre representantes de Rusia y Estados Unidos en Arabia Saudí. Van a abordar la normalización de las relaciones bilaterales y los preparativos para una cumbre entre los presidentes de ambos países. Sobre la mesa pues van a estar, como les comento, encima de la mesa pues las futuras negociaciones de paz sobre Ucrania en el punto de mira desde esa conversación telefónica que mantuvieron Vladimir Putin y Donald Trump el pasado miércoles. Mientras tanto, Europa está tratando de no quedarse fuera de todas estas negociaciones, buscando una estrategia común y reforzar también la política de defensa. Los líderes de los principales países europeos han mantenido una reunión crucial para hacer frente a ese plan de Trump y Putin y abren la puerta a enviar tropas europeas a Kiev. De hecho, Reino Unido y Suecia han dicho que estarían dispuestas a mandar tropas al país ucraniano. Mientras tanto, España defiende otro punto de vista. Vamos a escuchar al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que decía que era un poco precipitado este asunto. Escuchamos. Es muy incipiente en estos momentos hablar de un despliegue de tropas en Ucrania. En estos momentos no hay paz. Y el esfuerzo tiene que ser lograrlo lo antes posible, dejando claro que los europeos siempre hemos querido la paz. Es más, si hubiera sido por los europeos y también por los ucranianos, esta guerra no hubiera empezado nunca. La paz tiene que ir más allá de simplemente un alto el fuego. Tiene que ser, insisto, justa y duradera. No puede haber premios. Siempre jugando en otra liga. Sí, a lo suyo. Nosotros, Oye, tenemos polémica en Argentina. Bueno, la que se ha liado Flipas. con este asunto de las criptomonedas, que bueno, también es otro asunto que da para debatir Sí. largo y tendido, pero en menudo lío se ha metido el gobierno de Javier Milei en medio de esa mega estafa de criptomonedas, porque bueno, el presidente argentino, vamos a resumir brevemente, promovió una criptomoneda llamada Libra, con el símbolo del dólar por delante, en sus redes sociales, lo que impulsó su valor y atrajo a miles de inversores. Sin embargo, se descubrió que el 80% de los tokens, que son unidades digitales de valor, estaban concentrados en solo 5 billeteras, lo cual pues levantó, como se puede imaginar, pues muchas sospechas de manipulación y en menos de 24 horas pues el valor se desplomó por completo y provocó pérdidas de millones y millones de dólares. Ante el escándalo, el presidente Javier Milei eliminaba esa publicación a través de la red social X y ponía el siguiente mensaje. Vamos a verlo en pantalla. Bueno, hace unas horas publiqué un tuit, como tantas otras infinitas veces, tal. No estaba interiorizado en los pormenores del proyecto y luego, pues, de haberme interiorizado, decidí no seguir dándole difusión, por eso he borrado el tuit. A las ratas inmundas de la casta política, bueno, en fin, el lenguaje habitual de Milei, que bueno, claro, lo cual le añade un poco más de gravedad al asunto, porque dices, vamos a ver, si me han estafado, es que es casi peor que decir que lo has promovido tú, ¿no? O sea, A ver, hombre, dice perdón porque primero, es que claro, esto a Javier Milei, igual que a Miguel Ángel Rodríguez, convendría decir, tú no usas la cuenta No de Twitter, tuitees, ya la claro. uso yo por ti. O sea, esto convendría hacerlo. Pero claro, él decía, fenomenal, la libertad, no sé cuántos, y claro, se meten ahí tropocientos y luego es una estafa piramidal. Ahora, no deja de ser divertido que muchos que le acusaban a Milei de, mira, estás promoviendo una estafa y por tu culpa han sido estafados miles de personas. ya sé por dónde vas. Defiende el sistema de pensiones en España. Digo, pero macho, digo, córtate un poco, hombre. Claro, que tú estás claro, aquí claro. con la mayor estafa piramidal que se conoce y estás diciendo que mira, Milei. Ay, en fin. Ya se ha anunciado una investigación, Anticorrupción lo va a investigar, el propio gobierno se ha prestado a que Ha se pedido trate de perdón. dilucidar, claro, ha pedido perdón porque el escándalo es mayúsculo. Claro, tú eres presidente de una nación bastante importante en Hispanoamérica y que poco a poco parece que está saliendo de la miseria sometida por los Kirchner y el peronismo durante tantos años y ahora te metes en este follón, pues claro, digamos que es como la primera gran crisis del gobierno. Bueno, también te digo, de Milei. lo he exagerado todo porque no tiene por dónde pillarlo. No, claro, Pero no está exacto. loco, sí, todo lo loco que tú quieras, pero aquí los datos económicos son maravillosos. Entonces han dicho, ay, mira, aquí con esto. Efectivamente. Hay que ser menos torpe. Sí. Oye, el Papa,
que está pocho. Sí. Es el cuarto informe médico que se ha publicado. La semana pasada pues ya se tuvo que retirar de su actividad pública en el Vaticano debido a una bronquitis, y en ese nuevo parte médico señalan que padece un cuadro clínico complejo y necesita una permanencia hospitalaria adecuada, según ha informado el Vaticano este lunes. Ha sido en un comunicado que por primera vez indica una convalecencia indefinida y sin un alta en tiempo breve. Hasta ahora pues solo había suspendido su agenda hasta hoy lunes. Sin embargo, este parte pues va más allá de la simple actualización sobre una situación estable y sin fiebre. De hecho, ha quedado también anulada esa tradicional audiencia de los miércoles. El Santo Padre pues ha pasado su tercera noche en el Hospital Gemelli de Roma, donde fue ingresado el viernes por esa infección en las vías respiratorias. Subrayan desde el Vaticano que no se trata de un agravamiento de la enfermedad, sino de mayor certeza con el diagnóstico médico. Estamos hablando, lógicamente, una persona, Jano, que tiene 88 años. Entonces, claro, cualquier complicación respiratoria pues siempre tiene más complejidad pues que le pueda pasar a una persona más joven. Entonces, pues bueno, Lo contaremos. Lo contaremos. Y sí. tenemos noticia, esto especialmente para los ciudadanos madrileños. Sí, vamos a terminar en España, que todo ha sido de alcance internacional, pero también hay novedades aquí en España. Precisamente el Gobierno de Madrid, que ha empezado a tramitar una nueva rebaja fiscal. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso la ha anunciado en el impuesto de sucesiones y donaciones. La reducción va a beneficiar a hermanos, tíos y sobrinos, con un aumento del 10% en la bonificación sobre la cuota tributaria. La medida se suma a las anteriores rebajas fiscales impulsadas por Ayuso y consolida a Madrid pues como una de las regiones ahora mismo de España con menor presión fiscal. Así lo explicaba la presidenta de la Comunidad Madrileña. La escuchamos. Vamos a incrementar la bonificación del impuesto sobre sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos. Va a pasar del 25% al 50%. Esto va a suponer un ahorro de 140 millones anuales a los madrileños. Y esto va a facilitar que todas las familias, empezando por vulnerables o clase media, no estén asfixiadas cuando den en herencia lo que es suyo y sin tener que arruinarse, como ocurre en tantos sitios en España. Es decir, castigar el ahorro y la propiedad. Entonces, llegados a este punto de las noticias del día, Jano, yo te pregunto qué te parece esta medida. Bueno, hombre, bien, claro, pero mal, porque dices, ¿por qué? O sea, dice lo que se lo dice ella, lo que es suyo. Entonces, si es mío, o sea, si yo a mi hermano le quiero dar dinero, que además ya he tributado, correcto, ¿qué narices es para decirle no, la mitad? ¿Pero qué dices? Bonificarlo al 100%. Bueno, elimínalo. O sea, es una cosa... Sí. Es verdad que las comunidades autónomas muchas veces no pueden, pues bueno, bonifícalo. Pero como, o sea, si misma estás reconociendo que es un robo, te robo pero menos. Que mira qué bueno soy. Y aquí la gente lo flipa y dicen dumping fiscal. O sea, es que es una degradación. Que es verdad que, claro, en la Comunidad de Madrid es donde menos presión fiscal hay de España. Coño, pero si es que no es nada complicado. Pero no es complicado, claro. Desde que estemos viviendo aquí en Luxemburgo. Sí, efectivamente. Yo lo escucho y digo, o no Liechtenstein sé. o en cualquiera de estos sitios, sí. Solo en esa parte. Solo en esa parte. Porque en el resto, en fin, lo dejamos estar. Solo en el tema fiscal. Pero no, muy mal. El 50 no, el 100. O sea, ¿qué es esto de que encima dinero que ya es tuyo, tributado, se lo quieres dar a quien sea? Dicen hermanos, como si se lo quiere dar a un amigo. Claro, pues, ¿por qué tengo que tributar por él también? A pagar otra vez. Sí, e impuesto sobre el impuesto. Estos son los estados de bienestar. Jano, que pagamos muy pocos impuestos en España, no sé de qué te quejas. Bueno, pero yo estoy tranquilo, mira, me preguntabas por el fin de semana. Estoy tranquilo porque María Jesús Montero ya ha dicho que el salario mínimo tributa porque ya no es un sueldo de subsistencia. Claro. Y que ya uno empieza a tener responsabilidades, ¿no? A partir de ese... Es que tienen una jeta con eso. Claro, la que está muy enfadada es Yolanda Díaz, con ese asunto. Bueno, tienen otros motivos más importantes, como ser Yolanda Díaz. Yolanda Díaz. Nos vamos a la tertulia. Damos la bienvenida a nuestra querida Guadalupe Sánchez. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. He tenido un viaje en tren accidentado, porque la gente últimamente confunde el salón de su casa con el coche del tren. Sí. Y bueno, de todo. Eructos, cánticos, conversaciones en abierto con el móvil. Y no les reprendas porque... ¿Dónde pone que esté prohibido, señora? Esa ha sido porque la respuesta. Ley, sí. Lo ha eructado de verdad. Sí, eructos, sí. Claro. Por Dios, bien, ¿no? ¿Tú has venido con un viaje más agradable? Yo he tenido un viaje muy agradable, sí, este fin de semana con Alberto, que venimos de Granada. Nos venimos muy bien, muy a gustito. Mira, fantástico. Es que Rubén Arrancín aquí. Ah, bueno, eso es un la regalo. entrega. Eso ahora lo va a enseñar. Tanto llorar, Rubén, ahora que lo va a si no enseñar tiene Rubén. fans, que si no sé qué, pero si te hacen hasta retrato. Yo no me conmisero ni me compadezco de mí mismo. Yo simplemente digo la verdad, pero es verdad, mira.
Muéstralo, muéstralo a la cámara, muéstralo. Qué chulo. Esto es de Mariela, Es una cosa muy, muy que buena. me lo muy trajo bonito. personalmente a Granada y me dijo, esto se lo das a Rubén Arranz. Y dije, pues por supuesto, este mismo lunes se lo voy a dar en persona. Son molones. A mí me mola el realista. El más realista. El minimalista. El minimalista es para avatar de Twitter, ya se lo he dicho yo. Que solo uso oye, de pero- foto Y de logo, perfil. idea. y de logotipo No, pero es es magnífico. curioso porque lo miras y dices, este tío tiene 45, cumplo el jueves 40 años. Y claro, la gente no dice, no los aparenta, que todavía eres muy joven. Hay una diferencia fundamental. Oye, también tenemos regalos para socios, para que vean que esto es real. Lo que decimos lo cumplimos. Tiene Lupe ahí en sus manos, libro firmado para uno de nuestros socios y luego del sorteo del nuevo canal, Sí, aquí firmado está. por Garín Alberto Garín y por mí. y por Villanueva. Ahí está. Ahí Se está. vean las firmas que hemos puesto. Para que vean que cumplimos. Que es cierto, que es cierto. es Que cierto. esto que decía Suárez, ¿no? Cuando prometo, cumplo. ¿Vale? Prometí traer la democracia a España y he cumplido. Prometí una O como constitución Pedro y he Sánchez. cumplido. Bueno, No sé Sánchez por qué es, te remontas a Suárez. Sánchez es lo contrario, es que prometí tal y no he cumplido. Mira, No sé qué. el que sí que ha prometido y está cumpliendo, lento y tal, es Aldama, que ha entregado nuevas pruebas al juez Ángel Víctor. La verdad es que el hombre decía, no, primero, es que claro, es que muy mal. Decía, yo no lo conozco. Sí que lo conoces. Bueno, pero no tenía relación con ellos. Sí que lo tienes, hemos visto los mensajes. Y dice, bueno, pero yo no estaba ese fin de semana en Madrid. Sí que estaba en un acto de Fuenlabrada, macho. O sea, es que es tonto. Tiene hasta una foto con Sánchez. Aún así, ahora he dicho que esto es mentira y que él vino, pero se fue pronto. Pero Por esto lo es lo tanto, de no las podía. señoritas, ¿no? Sí, los O sea, pisos ¿habéis han fijado? Este señor es ministro del gobierno que va a regenerar la democracia luchando contra la desinformación y contra los bulos. Pero mira, los infieles siempre mienten de dos formas. Primero, negando todo, siempre. Y segundo, cuando los pillan, negando que es verdad lo que estás viendo. Es decir, ¿Qué vas a creer? ¿A tus ojos o lo que yo te vea? eso es, tantos años para no creerme a mí. Pero yo te he fallado alguna vez y aunque te hayan fallado, te hacen creer que no Al te han menos fallado. aquí Es que- hay una cosa buena. Son señoritas, al menos no se va con mujeres casadas, que eso puede llegar a ser mucho más irritante y buscarse problemas. Además, Claro, estáis son presuponiendo señoritas. la relación que mantenía con las señoritas, porque podían a lo mejor quedar en estos pisos a Echarse un departir tute, sobre, pues yo qué sé, las grandes obras de Nietzsche o de Kierkegaard, yo qué sé. Bueno, de Mira, diversa pues yo- naturaleza, es verdad. Claro, Lo sabemos. claro. Ahí entra todo. Pero son horteras, son siempre horteras. ¿Habéis visto el chalet que había alquilado Aldama para la avenida de Delcia, ahí al lado de Avenida América? Siempre tienen los típicos elementos de chalet hortera de burbujista marbellí, como digo yo. Que además está con las columnas dóricas ahí alrededor de la piscina, como pero, diciendo, Rubén, intentando aparentar neoclásico. Es estilo, son lo típico que le usuarios. gusta a quien no ha trabajado para conseguirlo. Quien compra esas cosas como fruto de su trabajo suele tener un gusto más refinado. Es esto de rico de repente. Pero ¿verdad? habéis visto que es muy curioso porque estuvo donde Évole ayer y ya, entre otros. Uy, sí. Ya lo de Fernando Simón fue escandaloso. O sea, Sí que él lo seguramente no quiere enfadar a la gente volviendo a recordar todas las mentiras de este señor. No, luego lo Y su comentamos. perfil, sí. Pero estaba Illa. Y Illa, el gran cortafuegos, yo siempre lo he defendido. ¿Qué han hecho esta gente con respecto a los casos de corrupción? Es con el propio Salvador Illa, porque es el presidente de la Generalidad. Pero Illa recibió a Koldo en su despacho. Y Illa estaba invitado a la famosa cena que habían preparado durante el aterrizaje de Delcy Rodríguez en Madrid. Y parece que se ha librado de toda responsabilidad, que nadie habla de él. Y ayer, hombre, no sé, yo no diría que lo hizo mal Évole al repreguntar, porque le repreguntó varias veces, pero era una explicación que se caía por su propio peso. Yo no sé si se podrá demostrar alguna vez la implicación de Illa, pero vaya, reitero, que estaba invitado a la cena con Delcy Rodríguez, en la que estaban los principales capos del gobierno que estaban intentando recomponer la relación con Venezuela después de haber apoyado a Guaidó en la crisis de legitimidad de aquel país. Y ahí está. Cortafuegos con Illa. Parece que es inocente de todo. Parece que no se habla nunca de él No, pero, y es el presidente. Rubén, mira, de a raíz de ese tema, y muy rápidamente, mientras que ayer y a lo largo de esta mañana nos han intentado convencer de que qué suerte tuvimos por tener enfrente a estos dos señores, a Fernando Simón y Illa, al frente de la gestión de la pandemia, al margen de que luego podamos recordar algunos de los momentos estelares de estos dos. Lo vamos a hacer, sí. Lo que parece ser que no quieren recordar, que quieren que olvidemos, estos los adalides de la memoria histórica,
es que todo el caso de corrupción, lo digo por enlazar las dos cosas, lo de Évole con la corrupción del caso Koldo. El caso Koldo, Aldama, Delsi, que involucra a varios ministros, a altos cargos del Partido Socialista, y ya veremos si no llega al 1, ese caso se gestó durante la pandemia. De hecho, los tejemanejes empezaron en lo peor de la pandemia. Lo que hemos conocido hoy de Delsi, es decir, la confirmación de que se reservó una vivienda, es para que todos los que intervinieron en esa gran mentira colosal, además de una ilegalidad, porque que el Supremo no apreciase que fuese delito no quiere decir que no fuese ilegal, porque ilegal fue. Todos los que participaron de ese ilegal y luego todos los que pregonaron también en el Congreso las mentiras zafias hubiesen dimitido ya. Pues lejos de dimitir, los tenemos dando lecciones, primero sobre el respeto a las víctimas de la pandemia y la humanidad. Unos señores que se dedicaban a enriquecerse con mascarillas de forma delictiva, porque enriquecerse con mascarillas, pues no es malo, es de forma delictiva. Y luego a unos señores que es que dicen que vienen, como he dicho antes, vienen a luchar contra la desinformación y los bulos. Cuando uno de los grandes bulos de la primera legislatura de Pedro Sánchez, la segunda, después de la breve, uno de los grandes bulos de esa legislatura, cuyos ecos todavía resuenan hoy, es el caso Delsi, que es que negaron ni siquiera que hubiera parado en Barajas. Es que es increíble que esta gente tenga la cara durísima de hablar de bulos y de regeneración democrática y de desinformación, teniendo eso presente, y se lo compran y les votan. Bueno, Guadalupe, y tú escribiste un artículo que recuerdo sobre eso, ya solamente la utilización de la figura del estado de alarma. Claro. Inconstitucional, y que no haya habido ninguna consecuencia sobre eso. Es una cosa completamente sorprendente. Restringieron los movimientos con una figura que era completamente irregular. Ha habido una consecuencia. Sánchez ha dicho que lo volvería a implantar sin ningún problema. Esa ha sido la consecuencia. A ver, el gobierno ha construido con lentitud, pero sin pausa, un relato alternativo que a veces coincide con la realidad y otras veces no. Cada vez coincide menos con la realidad. Ese relato está dirigido a ser distribuido como alpiste por sus medios afines, su televisión española, sus periodistas de cabecera, y hay dos realidades paralelas. Es decir, que si hay algo que choca hoy en España, a poco que uno se mueva un poco y tenga amistades de todo tipo, es que vemos dos realidades. La gente ve dos realidades que a veces son muy diferentes. El caso del estado de alarma para unos fue magnífico y para otros fue un disparate que además fue declarado inconstitucional. O estos negocios de la pandemia. Unos lo ven claro, pues basándose en las informaciones periodísticas y lo que está saliendo a la luz, y otros dicen que son simples bulos. Y quien dice lo de la pandemia, dice lo de Begoña Gómez o lo del hermano, etcétera, etcétera. Pero vamos, Illa, de lo que yo creo que podríamos estar seguros es que con Illa no hubo señoritas. Porque el tipo es tan triste, pero lo habéis visto. Bueno, esto tú tienes una definición perfecta. Que es el funcionario de la República Democrática Alemana. Sí, es un comisario de la RDA. Hablando de RTV, es que el otro día me lo enviaron porque había escrito una cosa y me había quedado corto, como siempre, pues lo típico de ser un poco cobarde. Y me enviaron en este momento, preciso instante, cuando estamos hablando, citaba a Fernando, del control de Radio y Televisión Española, de los medios, en este preciso momento hay en el Teatro Monumental una presentación sobre la conquista de la democracia organizada por Radio Televisión Española, presentada por Xavier Fortes, Nicolás Sartorius, Manuel Gutiérrez Aragón, Elvira Lindo y Manuel Uribe y Ángeles González Sinde. Artista invitada Ana Belén, con la participación del coro y orquesta RTV. Hablábamos la semana pasada que no se había visto, no se tenía constancia del siguiente acto sobre los 50 años de libertad. Bueno, aquí RTV contribuye a ello. Y si no costara 1.200 millones de euros al año, que lo pagaran de su bolsillo, pues en realidad, no lo sé. Como si cantaban el Internacional o como si hablaban de la entronización del camarada Arenas. Pero el problema es que esto es un medio de comunicación público y contribuye a esa misión que es la de generar ese relato. Poco a poco, como la gota malaya, cada día con cada ellos noticia, lo distribuyen, pero lo generan en Moncloa y lo generan en quien tiene que generarlo, los expertos en fabricar relatos. Claro. En Moncloa tiene un departamento solo para eso. Estos se limitan a difundirlo. Y Chorrondo no fabrica las cosas, ha hecho un gran fichaje. Lo que pasa es que luego, esto es muy curioso, porque esto también lo utilizan estos de lo que no se habla. Prisa quiere montar un canal de televisión.
Ahora, ¿vale? Le van a dar la licencia porque la va a lanzar el gobierno y van a hacer pues lo típico, concurso amañado. Y digo amañado porque es amañado y eso va a acabar en los tribunales, lo veréis. En Big One Plus hay un vídeo corto explicando esto. Para que no esté suscrito a Big One Plus, que no se nos está suscribiendo la gente, Villanueva. No, Entonces hay que pero esto hay que tener paciencia. Bueno, por Que eso lo hay quieres que todo y lo suscribirse quieres porque ya, justo Jano. esto está... Estas cosas van lentas, pero Sí, van. sí. Bueno, pero Bueno, aprovecho por meter la cuña. Entonces, ayer salía el presidente de Prisa Media, un tipo que es así ejecutivo, y hablaba del canal de televisión y de cómo lo van a financiar. Porque claro, quieren hacer un canal barato. Bueno. El caso es que hay una serie de socios que han comprometido que van a poner dinero en el canal. ¿Y qué pasa? Que esos socios, uno es el que le hizo el documental de las 4 estaciones a Pedro Sánchez. Vaya. Que ha conseguido contratos. Esta mañana veía uno del pasado de 3,5 millones de euros con Radio Televisión Española. La coproductora, que es la de Contreras, otros 30 millones, y Prisa, otros 30 millones de euros. Entonces, claro, ya no solamente es que se utilice RTV para manipular, sino para financiar a los que también manipulan por su lado. Se crea un sistema que está perfectamente regado con dinero público, que es el dinero de todos, pagamos todos y ellos hacen su propaganda. Y es una cosa completa, ya no solamente es lo de los 800 asesores, sino que es que se ha creado aquí un tinglao gigantesco que también está engrasado publicidad institucional, publicidad de empresas públicas. Y es verdad que crea un ambiente asfixiante. Cuando ocurre algo, salen todos. Es decir, saltan como resortes a contar la versión del gobierno esta mañana con lo de la deuda. La deuda se ha reducido en 3,3%. Es menos ritmo que el que se ha reducido en otros de los grandes países de la eurozona. ¿Por qué? Porque cuando hay inflación, el dinero vale menos y lo lógico es aprovechar la pasta que ingresas para reducir deuda. Han sido 2 años de récord de recaudación fiscal. Era lógico que se iba a reducir. Bueno, han salido directamente en tromba a hablar de mira qué bien la deuda. España debe el 101% del PIB, es decir, tendríamos que trabajar 367 días seguidos sin comer, sin hacer gastos, sin beber, sin movernos de casa Sin dormir. para pagarlo. Y lo venden como una buena noticia, una reducción mínima con un récord de recaudación tributaria, con un incremento del gasto que ya está en el 45,4% del PIB. Esa propaganda se crea con ese tipo de fidelidades que se crean con pasta que es de todos. Entonces, por lo tanto, es un sistema completamente falso. Y no me quiero alargar, que he hablado 5 minutos seguidos. Es que te enciendes. He venido cabreado. Y no puede ser. No, los lunes hay que empezarlos bien, hombre. Sí, no, pero este tinglao ha existido poco siempre, ¿eh? Reggaetón en el metro. Bueno, entonces te entiendo. Escucha, este tinglao ha existido siempre. El tinglao mediático de periodistas tarifados, de medios cercanos al poder, yo lo recuerdo desde que tengo uso de razón en España, desde los años 80, vamos. Siempre ha existido un tinglado en torno al poder. Lo que ha hecho Pedro Sánchez, como en tantas otras cosas, es llevarlo a sus últimas consecuencias, que es lo que vemos ahí. Hasta que haya 2 realidades completamente paralelas. La posverdad famosa, estamos metidos completamente en ella. Hay una parte de la sociedad que ve unas cosas y otra parte de la sociedad que ve otras. Esto de por sí ya es preocupante, porque solo con que 1 millón de personas te dijese que la Tierra es plana ya sería preocupante. Si son 4 excéntricos, vale, pero ya 1 millón sería una cosa respetable. Bien, los tipos que te están negando las irregularidades en la pandemia, que están a la vista, no, pero no están juzgadas, venga, no me seas tan pejigueras, al final no necesitas para el día a día y para la conversación informal, no necesitas una sentencia judicial. Te las niegan de plano, te dicen que no hubo ninguna irregularidad, que fue todo ejemplar y que tenemos que dar las gracias a Dios por haber tenido a Fernando Simón, a Illa y al propio Pedro Sánchez. Y que se quedó corto, vamos, que deberíamos seguir en estado de alarma todavía hoy, por si acaso. Y que son los que defendían las mascarillas hasta el último momento. Bueno, es que lo de las mascarillas, yo no sé vosotros qué pensáis, pero claro, cuando uno hace memoria, dices, fuimos el último país europeo que estábamos con las mascarillas haciendo el ridículo más espantoso. En diciembre de 2021 la pusieron obligatoria por la calle por sus santas narices. No, y luego acuérdate que hubo, es que os acordáis que hubo un subidón de gripe un año y salió Mónica García, esto no fue hace tanto, ¿eh? No, y dijo, venga, mascarilla otra vez en el hospital. 2023. La gente, lo peor es la gente, decía, sí, porque más vale prevenir. Oiga, póngase usted 200.000 millones de mascarillas, déjame en paz. Y cuando decían, cuando decían que solamente era para los sanitarios necesario al principio de la pandemia porque no tenían, es que de verdad han lanzado mensajes. Es más grave que eso. Yo quiero recordar, porque tenemos la memoria muy corta, que las mascarillas desaparecen como obligatorias del transporte público cuando una asociación interpone un contencioso porque dice que a la norma que impone el uso de las mascarillas en el transporte no se le ha acompañado el informe de los técnicos que justifican la imposición de esa medida restrictiva a los individuos, y justo hacen desaparecer el uso de la mascarilla el día que vencía, el día antes del vencimiento de la obligación de justificar ante el juzgado, ante el tribunal,
el uso de la mascarilla. Entonces no tuvieron que justificar nada porque la obligación había decaído. Así es como actúa este gobierno. ¿Qué es lo que sucede? Que, como bien dice Cayetana Álvarez de Toledo, el tablero está inclinado. El tablero está inclinado porque frente a un gobierno que gobierna, valga la redundancia, en el plano del relato, porque ellos gobiernan en el plano del relato, gobiernan en la irrealidad, sobre la irrealidad más absoluta, la oposición no hace ningún esfuerzo en desmontar, ni siquiera en crear un relato alternativo. Porque es que, fíjate, durante la pandemia no necesitaban ni siquiera crear realidades alternativas. Bastaba con ir machacando día a día y no haberlo soltado la realidad. Porque ellos, fíjate, la prueba está en el tema de las residencias de Madrid. Dice Fernando, es que la pandemia no está judicializada. ¿Cómo que no? Tenemos dos... No hay sentencias Sí, todavía. ¿cómo que no? Hay Tenemos sentencias, dos sentencias del Tribunal Constitucional declarando la inconstitucionalidad de los estados de alarma. 2 sentencias estimando 2 recursos de amparo diciendo que el cierre del Congreso vulneró los derechos de los diputados, fue contrario a la Constitución. Está judicializado, no hay sentencia, pero está judicializado todas las tropelías que se hicieron con el tema mascarillas, porque todo eso está incluido en el sumario. Ante eso, ¿sabes lo que te Coldo. dicen? Ante eso, Pero los de es la que realidad son, paralela Fernando, te dicen que es lawfare, que los jueces están en son los contra. mismos que están utilizando el tema de los 7.291 fallecidos en la residencia de Madrid, Sí. cuando ya no es que haya sentencia condenatoria, es que se han archivado todas las denuncias, todas Pero las que demandas. el mismo protocolo existía en Cataluña y el Y porcentaje les de ha dado fallecidos en igual. Castilla y León, lo digo porque no es una cuestión de un partido o de otro, el porcentaje de fallecidos en Castilla y León, donde gobierna también el PP, era mayor, pero da igual, porque había que atacar a Ayuso. Pero Por eso se Rubén, ¿tú confinó sabes Madrid. qué pasa? Que ante la primera acusación de genocidio, de asesinatos en residencias tal, una oposición que se precie, primero va a los tribunales y luego estás machacando todos los días Correcto. con todas las mentiras de Fernando Simón durante la pandemia. A este señor le tenías que haber montado, es que tú tendrías que haber montado Ayer- en las cámaras una comisión de investigación, no de temas judicializados, sino de la pandemia. Ayer le Para estar- preguntaron- No he dicho nada. Fíjate qué maldad la de ayer, porque esta gente fue la de, para ayudar a ella a ganar las elecciones de Cataluña con el resentimiento hacia los madrileños que se iban de un lado para otro, confinaron Madrid por zonas, las famosas zonas de las CBA, los Sí, llamaban, ¿no? claro. Y hubo una cosa ayer que dijo Simón, que al principio de la pandemia, el día 9 de marzo, fue cuando salió la presidenta de la Comunidad de Madrid y dijo, vamos a suspender las clases como medida de prevención. Y ayer Simón dijo, eso fue una cosa completamente irregular o imprudente, porque lo que hizo fue que los madrileños se fueran a sus casas en las playas. Claro. Pero ¿cómo se puede ser tan cara dura? Que Fernando ¿Cómo se puede ser- Simón... Se la llamaron de todo, además. Porque hasta pasado el 8M hay que recordar que todos los que decían, oye, que esto, mira, que ya no es China, porque de China no te Sí, puedes fiar, sí, dicen, sí. no, es que tienes a Singapur, tienes a Corea, tienes a Italia, Japón. tenías Luego tenías Italia. Italia, dices, oye, vamos a ver, que estos son países de los que te puedes fiar. Y era que eras un histérico, No, que no, cómo no. se te ocurre decir esto. Ah, Y a no. Fernando Simón le dijeron, ¿usted recomendaría, creo que le preguntaban por su hijo, ir a la manifestación Eso del iba a 8M? decir. Eso iba a Y a la decir. semana siguiente... perdón. Le preguntan, ¿usted dejaría a su hijo acudir a la manifestación? Y dijo, por supuesto, lo recomiendo, no tendría ningún problema en que acudiera a la manifestación. Ese mismo día, si no día antes, día después, Carmen Calvo dijo que a las mujeres nos iba la vida En ello decía, en sí. acudir a la manifestación del 8M. El 3 de marzo, Sanidad, y ya, el maravilla, prohibió a sanitarios y farmacéuticos acudir a Un congresos. congreso, es verdad. Ujú. Precisamente porque no podían arriesgarse a que se contagiasen en un caso. Es que lo tenían clarísimo y les dio igual porque antepusieron la política, el machaque identitario feminista, lo antepusieron a la salud de millones de españoles. ¿Por qué, sin embargo, tenemos en el relato colocado que solo murieron ancianos en las residencias de Madrid? ¿Qué pasó con todas aquellas personas que se contagiaron sin lugar a dudas durante esas manifestaciones masivas que se celebraron en toda España, no solo en Madrid? Efectivamente. En Rubén. toda España. Pero si lo más llamativo de todo fue que ese día, que era el día 8, no había evidencias que demostraran el riesgo de participar en esas manifestaciones, según Fernando Simón, y a los 6 días
se declaró el primer estado de alarma. Fue así. Es decir, es que no tenía ningún sentido ni ninguna lógica. Y sobre lo de las residencias, ahí ya más o menos... Primero, Madrid, yo no voy a defender a ninguna administración. Ahora bien, Madrid hizo una cosa que parece bastante lógica para tratar una epidemia, que es construir un hospital. No sé si llegó pronto o tarde, pero por lo menos se pusieron determinadas medidas. Y reitero, yo no lo voy a defender, porque realmente sí que es cierto que ese protocolo de guerra de tú entras en el hospital, tú no entras, es por lo menos éticamente muy difícil de responder esa pregunta. No la voy a defender en absoluto. Y evidentemente hubo tragedias, evidentemente hubo descoordinación. Yo conocí historias haciendo reportajes de personas que no localizaban a su familiar porque se le habían llevado los bomberos a un pabellón. Fueron situaciones terribles, pero eso ocurrió en toda España. Y en tal caso, si hubo un problema de protocolo, hubo un problema de gestión, no se puede achacar solamente a Madrid. Cuando se achaca eso, entonces te has dejado ya no estás haciendo de científico. Lo que estás haciendo es de político. No es achacar, se inventaron un comité de desescalada. Han montado un tribunal popular conformado por políticos, algunos es verdad que reúnen la condición de medios, pero es gente que ha participado activamente en partidos políticos de izquierda. Se me ocurre una sanitaria que es de Podemos, una de las que forma parte de este tribunal. Hay gente que forma parte del PSOE de Madrid. Han metido ahí, como no, siempre en el perejil de todas las salsas, a Martín Pallín. Han conformado un tribunal popular. Es que si te pones a mirar los miembros que integran el tribunal popular, del que ha salido la famosa cifra, que la repiten como si fuera, pues ya no un comité de expertos, como si lo hubieran sacado de una resolución judicial. La famosa cifra de los 7.000 y pico, y la machacan y no ha obtenido, es que no hay ningún tipo de refutación. Pero ¿sabes también por qué? Seguramente por lo que tú has dicho. Porque sobre todo, no durante el primer estado de alarma, pero durante el segundo, las comunidades autónomas, muchas de ellas del PP, se sumaron a todas las barbaridades que implementaron. A todas. Recordemos que hubo una comunidad autónoma que se atrevió a intentar imponer la vacunación obligatoria, y fue nada menos que Galicia. Oye, has tocado un tema interesante, que es el de Martín Pallín, y luego el otro señor mayor que tiene 200 pisos, el de, ¿no? Tiene 3 o 4 pisos de Más Madrid. Están en todas las causas. Un día les ves en un tribunal por la pandemia, otro lo talaron 7 árboles en la Plaza Santa Ana. Parece que se había encargado el Mato Grosso entero. Es decir, pues no, haz un parking, ya está, tala los árboles, tala más. O sea, hay que guardar el sobra. Juanín, vamos a repasar uno de esos momentos de esa entrevista, felación en directo de Évole. Bueno, grabada. De Jordi Évole, una entrevista que siguió con mucho cariño Rubén Arranz, ¿no? Y con mucha atención. En ese programa en La Sexta, Fernando Simón pues asegura que se llevó palos que no le tocaban en ese momento durante la pandemia, que no iban para él, y que al final pues los recibía el propio Fernando Simón cuando salía cada día a dar el parte con los datos del coronavirus. Fernando Simón. ¿No se encontró en algún momento con la cara fea de la política? Sí, que empezó a haber, en algunos casos, barro sucio. Hay situaciones en las que yo era testigo de mentiras flagrantes que se decían en voz alta, o de llegar a acuerdos y que luego al salir, y los medios obviamente asediaban siempre, se decía absolutamente lo contrario de lo que se había acordado. Me parece injusto, inapropiado y mezquino. Bueno, Villanueva. ¿Qué quieres que diga? No si sé, se retrata él mismo. No, es autoexplicativo. ¿Cuántas mentiras? Es que de verdad, este señor, ¿os acordáis cuando le preguntaron por el nombre de los miembros del comité de expertos y dijo que no los podía facilitar para proteger su intimidad y su privacidad, para que no pudiesen trabajar? Luego resulta que no había comité de expertos. Y luego hubo una muy gorda de la que se habló muy poco, y es las actas de la desescalada. ¿Recordáis que en Madrid se requirió la aportación de las actas de la desescalada? Porque todas las comunidades avanzaban súper rápido, menos Madrid. Madrid, que a pesar de que los datos apuntaban que era la que mejor progresión tenía, no. ¿Y sabéis cómo aportaron las actas de la desescalada? Pues en lugar de aportar los PDF con ese código seguro de verificación, que por cierto es obligado desde que esta señora Ana ¿cómo se llamaba la ministra de Sanidad? Ana Pastor, que fue ministra de Sanidad. Todos los documentos dentro de Sanidad tenían que llevar su código seguro de verificación para comprobar. Pues no, aportaron
unos documentos firmados a mano, no con sin el código, sin nada en folio, fotocopiados todo en un único documento, en un PDF, para que tú no pudieras acceder a los metadatos y ver si de verdad esas actas se emitieron en la fecha en la que decía el acta o se habían hecho todas de golpe y tal. Tuvo unas firmas muy similares, ahí todo firmado muy rápido. Pues una vergüenza absoluta, pero es que durante la pandemia nos acostumbramos a ese modus operandi y llegó un momento que es que a la gente le daba todo igual. De hecho, la gente estaba encantadísima. Oye, perdona, la gente estaba a favor, O sea, la gente Actuando estaba a favor. como viejas del visillo. Sí, no, mucho peor. O sea, era como una especie de SA popular que iban todos ahí señalando, tú no estás vacunado, a mí me parece bien el código QR. O sea, estaba todo el mundo incitando para ir a enseñar el certificado de vacunación para sentarte en la entrada de los restaurantes. Así que sí, que esto, o sea, a la gente le encantaba y le flipaba. Sí, luego está la parte de la vacuna, que esa es otra también, porque estás hablando de Fernando Simón durante y luego el tema de las vacunas también, que eso es para flipar. Bueno, aquellas navidades de 2021, que porque sí, le volvieron a poner de nuevo obligatoria la mascarilla por la calle, yo me fui a Canarias, me fui a Tenerife, 2021, navidades, es decir, iban a hacer 2 años ya de la pandemia, esto ya había terminado, y recuerdo que vi que había una excepción en los parques nacionales. Claro, Tenerife tiene uno muy grande en el centro de la isla, el del Teide, y te podías quitar la mascarilla en mitad del bosque, pero solo cuando cruzabas las lindes del Parque Nacional. Sí, eran estupideces como estas. Pues claro, me subí al Teide solo para poderme quitar la mascarilla sin que nadie me viniese a decir que me la pusiese, porque allí en Tenerife era mucho peor que en Madrid, estaba todo el mundo encima. Bueno, bajo a Santa Cruz esa noche y como hace buen tiempo ahí en Navidades, me fui a comer un helado y estaba todo cerrado menos un Burger King. ¿Sabéis que hacen helados de estos? Sí, dije, un Sunday creo que se llama. Bueno, pasé a pedirme uno y me hicieron ponerme la mascarilla, por supuesto, tenía que llevarla puesta por la calle, sacar esta de vacunación, luego ya salí, me senté en un banco en la calle y me pude quitar la mascarilla para comerme el helado. Y yo pensé, estoy en 2022 prácticamente. Y ¿os acordáis de la Nochevieja? Los esquemas que ponían de cómo te tenías que sentar en Nochevieja. O cuando podías, por ejemplo, tenías para ir en bici, tenías que ir con la mascarilla puesta, pero si querías fumarte un cigarrillo, entonces te podías quitar la mascarilla y fumarte el cigarrillo. De hecho, es que el esquema de la cena de Navidad hacía aguas por todos los lados porque a los abuelos les ponía al lado de la ventana que algunos yo creo que se murió congelados. Y a los que no están vacunados recomendaban no invitarlos a cenar. No invitarlos a cenar. O sea, esto salía, yo me acuerdo, Antena 3, que hizo un reportaje específico sobre cómo tratar, o sea, como si fuese una cosa, a los no vacunados. No, a mí no. O sea, de hecho, en el libro hay un capítulo entero sobre eso. En la Comunidad Valenciana teníamos las unidades familiares ampliadas, que era que cuando una persona... Es que no veas tú lo que es. Cuando una persona vivía sola, podías invitarlo a la casa de otro, pero tenía que ir con... O sea, yo podía invitar a alguien siempre que me exhibiera el certificado de vacunación. Y luego tenías a los camareros haciendo de... Pues claro, porque tú le enseñabas el certificado, pero como tenían que pasar como la especie del QR. Sí, tenían un lector para ver si no era falso. Los camareros de los restaurantes haciendo de autoridad sanitaria. O sea, fue una cosa... Eso de las unidades familiares. ¿Te acuerdas que en enero de 2022... ¿Te acuerdas que andábamos haciendo tú y yo un vídeo por la calle? Ojo, yo me mantuve la mascarilla puesta para mis vídeos siempre, porque si no, ya sabes... Yo no salía con mascarilla y la gente en los comentarios me decía que te iban a matar. Te lo quitaste, bueno, yo te iba a matar. Te lo quitaste antes. Bueno, ¿te acuerdas aquel día me la quité ya íbamos por el Boulevard de la Castellana? Y dije, esto ya no tiene ni pies ni cabeza, multadme si queréis. A la fiscalía, sí. Y me la quité pasando por delante de la Fiscalía General del Estado y la tiré en una papelera y dije, ya no puedo más, de verdad, chicos, esto ya es demasiado, he cumplido la ley, porque tengo que cumplirla. Mal hecho. Ya sabes, hay que cumplir la ley aunque no estés de acuerdo con ella. Eso es discutible. Bueno, pero ya dije, me da igual, que me multen. No me multaron. Pero vamos, que todavía nos tuvimos que comer un mes más de mascarilla por la calle en el Paseo de la Castellana a las 9 de la noche sin nadie. No, una locura. Bueno, es que hay una foto de Mónica García corriendo y diciendo, ¿veis? Es posible hacer deporte y llevar la mascarilla. Hay una foto de ella por el centro de Madrid corriendo, está en su TL. Mónica García está muy arriba en todo el ranking, está en el top. Entonces hay una foto de ella corriendo con la mascarilla puesta demostrando que era posible se puede ser idiota a tiempo completo. Cuidar tu salud mientras cuidas las de los demás. Bueno, es que a mí cuando empezaba con el rollo colectivo, digo, mira, ahora sí, así que no. Cuando decía, cuidémonos entre todos, digo, no, ahora ya no, vamos. Pero fíjate qué cuidado tenían con cómo se comportaba uno, que le enviaban hasta un helicóptero a retenerle a la playa cuando se estaba fumando un cigarro. Sí, y qué poco celo pusieron para
que es que dentro del ministerio... Para la casa de Ábalos en Perú. Ahí no había helicóptero. Vamos con eso. Iba a decir. Vamos con la casa de Ábalos en Perú. Mira qué bien, cómo habéis hecho el cambio vosotros. Juanín, vamos a repasar. José Luis ya en Pero su hay defensa. fotos, pues yo solo he visto una y no parece gran cosa, ¿no? Sí, no, de verdad Claro. que sí, es muy decepcionante. Claro, es que se ha mola. justificado, es La una casa, exclusiva ¿No había que arcos publica- góticos en esta? No, el interior no lo hemos visto. No lo hemos visto, solo hemos visto la fachada exterior porque, bueno, en fin, el exministro de Transportes ha intentado justificarse tras la exclusiva que ha publicado este lunes El Debate, en la que se informa que el que fuera miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene a su nombre un chalet en ese país, en Perú, de 1,2 millones de euros que se construyó con fondos públicos para proyectos benéficos. Después de conocerse esta exclusiva, ha tratado de justificarse Ábalos, también ha publicado un tuit asegurando que el inmueble no está, abro comillas, en una zona paradisiaca y que estamos hablando del municipio de Chimbote, un pueblo costero de pesca tienes razón, que coño. sufrió Buena rima. un gran aluvión de población con el incremento de la pobreza y en su día también con la guerrilla de Sendero Luminoso. Si es que es un incomprendido, ¿Para qué Ábalos. se No, puso un oye, chalet? No, es Yolanda un Díaz ya ha dicho, samaritano, es un buen una samaritano. economía humanista, pues es una corrupción humanista. Claro, esto es para ayudar a una zona que no está degradada. Y si ya mete Sendero Luminoso en el No ha tema... dicho ninguna ya- mentira, José Luis. Está ayudando a revalorizar Tú la eres zona. avalista, tú eres avalista. ¿Cómo, No, cómo no, se no. llama la fiscal esta que fue consejera del gobierno de Chimo Puig, que sonaba como sustituta de Ay, Álvaro sí. García Ortiz? Sí, sí. Y el otro día había algún artículo de esto de corrupcioncilla periodística que básicamente lo que era no recomendaba a esta mujer para sustituirle y casualmente buscabas el nombre y esta fue la que le cerró la fundación que tenía Ábalos para hacer su labor humanitaria, sin ninguna duda, en Valencia. Entonces te das cuenta de los mensajes. Cuando lees un poco la prensa y las determinadas cosas y sabes de la trayectoria de uno y de otro con determinada actitud crítica, te das cuenta de que se están pegando palos o se están lanzando chinas para ver hasta dónde puede hablar uno, a quién vas a nombrar, cuidado que este me prohibió esto, tal o cual. Y al final, en realidad, mientras tanto, han salido 54 millones de euros de ingresos para una empresa que era de Víctor Aldama durante las mascarillas. Han salido, Aldama denuncia sobornos. Se ha aprobado, la UCO lo ha aprobado. O sea, esto ya vamos a quitar la etiqueta de presunto porque ha aprobado que se desviaron comisiones a cuentas de esta gente desde la empresa de las mascarillas, que las enviaron por esto tarde y algunas no eran inservibles. Es decir, que fue un timo al Estado con dinero público porque había que contratarlas a estos. Estamos hablando también de los pisos de señoritas. Estamos hablando de las conexiones con República Dominicana, con México. Es que estamos hablando de cosas muy serias. Estamos hablando de desvío de oro de un lado para otro. Estamos hablando de una trama internacional y entre otras cosas que se nutrió durante la pandemia. Y yo creo que esto, al hilo de la situación geopolítica o de la situación política española, creo que quizá nos debería preocupar mucho más que de lo que a lo mejor a priori nos preocupa, porque yo veo claramente un intento de corromper determinadas tramas que usan este tipo de negocios a los dirigentes españoles. Y que se utilizara la pandemia como gran excusa para incrementar el negocio porque no había tantos controles era escandaloso. De eso no se daban cuenta. De otras cosas sí, de otras cosas que eran mínimas sí, pero hasta ahí no abundaban, que había una corrupción metida hasta el último pasillo del Ministerio de Transporte. Bueno, fueron los peores en el peor momento. Ya se dijo en su momento que no podíamos haber tenido peor suerte en España. Nos tocó el peor gobierno posible en el peor momento posible. Podríamos hacer historia ficción y pensar qué hubiera pasado aquí con otro gobierno. No ya digo un gobierno del PP, que sé yo, un gobierno del PSOE con otras personas. Porque al final el gobierno de Pedro Sánchez tiene cierto elemento de aventureros que se encontraron con el poder. Y se habían encontrado con el poder año y medio antes de que empezase la pandemia. Es más, hemos hablado aquí en muchas ocasiones, cómo se ponen muy rápido a tratar de apandar todo lo que pueden. Sí, a robarte la pasta, Begoña, el hermano, tal, todo lo hacen rápido. muy rápido, como Sí. cuidado que hemos llegado aquí de carambola, que no deberíamos estar aquí, que no sabemos muy bien cómo ha funcionado esto y nos pueden sacar de una patada en el momento menos pensado o de otra moción de censura. Y claro, cuando les llega la pandemia, insisto, no es el Pedro Sánchez de hoy, después de, pues ya va para 7 años en el poder, es el Pedro Sánchez que lleva año y medio, 18 meses en el poder, que ha conseguido ganar unas elecciones por la mínima en noviembre de 2019 después de repetirlas, que ha tenido que echarse en brazos de Pablo Iglesias, la acababa de meter en el gobierno. Recordemos que la pandemia empieza en paralelo con la conformación de aquel gabinete. Creo que juraron sus cargos el 10 o el 12 de enero y los primeros casos en España aparecieron a principios de febrero. Y de pronto se encuentran con esto.
bien, esta panda de aventureros, ¿cómo iba a funcionar? Hay que preguntárselo así, tratando de mirarlo con perspectiva y desde lejos. Pues como estamos viendo, y ojo, creo que sabemos solo una porción muy pequeña de todo. Estamos viendo apenas la parte de arriba, ¿no? La parte visible de un iceberg que va muchísimo más profundo. Porque además, no digo cada día, pero sí semanalmente aparecen cosas nuevas. Hoy, por ejemplo, salía, no sé en dónde era, creo que en El Debate o en The Objective, que estaba, lo habían blanqueado en República Dominicana a través de un banco venezolano. Entonces, bueno, ya sale la patita, otro casito más, que puede tener luego un recorrido grandísimo. Es más, quien se quiera poner a esto y quiera hacer un libro sobre el sanchismo va a necesitar hacer una enciclopedia, por la cantidad de material que hay. El día de mañana, estoy hablando, que quiere hacer historia de esto, porque son una cantidad de irregularidades, de cosas raras, de todo, que solo se explica sabiendo de dónde vienen y quiénes son. Yo veo claramente entidades internacionales corruptoras que intentan alejar a España de sus tradicionales aliados, de su tradicional posición occidental en el mundo. Y lo veo claramente. Te voy a contradecir. Aquí tenemos al elemento corruptor que pone en contacto al gobierno con esas entidades internacionales. Que es Zapatero. Por supuesto, claro, eso es. Y Zapatero al final responde al Grupo de Puebla y no sé dónde lo veía, un informe el otro día. Al final, realmente, con motivo de las elecciones de Ecuador, porque me encontré, lo publiqué además, un tipo que la CIA y del FBI, que se llama este señor Jorge Brizuela. El otro día, por cierto, me mandaron correos de un periodista de un periódico de México al que este señor le amenazaba con cortarle la cabeza. Mensajes. Es decir, este señor, la CIA y el FBI le investigaban por ser un presunto espía del Servicio Secreto de Venezuela, pero a la vez se dedica a ir por diferentes países intentando influir mediante... ¿Cómo se influye? Pues con petróleo y con cocaína. Así se influye, con eso, con hidrocarburos y con cocaína. Intentar influir colocando en determinados gobiernos de Sudamérica a peones para que a partir de ahí esos gobiernos no impidan esa actividad. Eso es lo que ha permitido, entre otras cosas, que una buena parte de la actividad de México y de Colombia haya terminado en Ecuador. Y claro, ves la relación de Aldama, por ejemplo, porque este señor era socio de Aldama en un laboratorio que tenían en la República Dominicana y en México. Y ves la relación aquí, que ves Aldama, que pasaba a Ferraz, que pasaba al Ministerio de Transporte, que tiene conexiones con España, y luego ves la función, el peso que tiene gente como Zapatero dentro del Grupo de Puebla, dentro del régimen de Maduro, y te das cuenta de lo que dice Fernando, que es que estamos ante la punta del iceberg de algo que parece más tétrico de lo que parece. Publicaba el otro día Pelayo en The Objective algo también que comentábamos en el programa de la semana anterior. La relación con Huawei, cómo China también utiliza Huawei para intentar hacer lobby en España en diferentes niveles, porque evidentemente el acceso a las redes 5G da muchísima información. Creo realmente que como hemos sido potencia generalmente o hemos estado en un lugar predominante del mundo, no nos damos cuenta de cómo a partir de ahí se corrompen los líderes. Esto lo saben en Europa, ¿eh? El otro día Macron organizó un encuentro de los líderes europeos. A ver, España no es el país más importante de Europa, pero está más cerca del más importante que del menos importante. Es la tercera economía de la zona euro, después de Francia, Alemania, la cuarta, perdón, después de Francia, Alemania e Italia. Bueno, y es un país que puede estar en el 14º puesto por PIB del mundo entero. Vamos, que es un país importante en este aspecto. Está en el top 25 de las principales economías mundiales. En un mundo en el que hay 200 y pico países, pues no está mal. Bien, no contaron con él. No le llamaron. Es verdad. Esto es un indicador de que se hayan reunido... A lo de hoy se ha tenido que autoinvitar. Pero es que que se presentó Keir Starmer desde Londres, que no forma parte ni de la Unión Europea. Sí. Es decir, llamaron a Keir Starmer, pero no llamaron a Pedro Sánchez. Que podrían decir, no, por una cuestión de ideología. No. Starmer es laborista, no. Scholz es socialdemócrata. Y Sánchez es Macron. ¿El qué? Que Sánchez como Macron son el mismo rollo. Aparentemente, claro, podríamos decir sí, pero si no le llamaron es porque pero saben el tema internacional. Claro, saben algo que... Hombre, el tema de Palestina también, que no. El tema Palestina es que son muchas cosas. En cualquier caso, sí que es verdad que estamos la punta del iceberg de un caso que puede parecer corrupción doméstica, pero que es corrupción geopolítica, ¿eh? ¿Cómo se financia y democrática. Pero como habéis tocado todos los aspectos serios del asunto, yo me voy a centrar en algo que es que a mí me llama poderosísimamente la atención, que es cómo todos los ministros que van apareciendo y altos cargos socialistas que van apareciendo en la trama a los que se van implicando y a los que van pillando con las mentiras, representan a la perfección
el arquetipo de socialista, de político socialista. ¿Qué es lo que dice primero un socialista? La patria consiste en pagar impuestos. ¿Dónde se va José Luis a montarse la mansión? A Perú. Los youtubers son antipatriotas porque se marchan a Andorra. ¿Dónde habrían todos estos las cuentas? En República Dominicana. Que a saber lo que hay ahí, no sé de lo que y nos el hermano de Sánchez donde tributaba. En Portugal. La prostitución hay que abolirla. Las putis, muy malas. Son, una degradación de la mujer. Hermana, yo sí te creo. ¿Qué te encuentras? Pues que... Tito Berni. Sí, claro. Te encuentras a Tito Berni, que eran básicamente negocios realizados en un entorno de prostitutas y cocaína, en puticlubs. Te encuentras a las señoritas de Ángel Torres en un piso que seguramente... Estas no eran expertas en Nietzsche. Bueno, claro, pues puede ser. A Jessica que le ponen un piso y no la arreglan en el frigorífico. Pero esto es el amor, Rubén. Luego está el caso Jessica, O sea, es que fijaros a cómo representa a la perfección lo que de verdad es el socialismo, que haz lo que yo te obligo, no es lo que yo digo, sino lo que yo te obligo, pero no lo que yo hago. Hombre, es como el tema verde. Oye, tú, pobre, no me contamines, claro. que ya lo hago yo por ti. Claro, esto porque es los viajes a República Dominicana en globo aerostático no era. No, podían probarlo. Yo apoyaría la moción. Con Begoña Gómez, los dos. Sánchez y Begoña. Oye, decías tú, Fer, antes una cosa. Decías, esto es verdad, porque nos olvidamos que fue entrar al gobierno y empezar, oye, a ver qué podemos pillar de aquí. Porque era, ¿cómo hemos llegado? Es que esto hay que recordarlo, con esa moción de censura, que el PP, dando siempre muestras de su gran inteligencia, se creía que el PNV era un socio fiable. Entonces le aprobaban los presupuestos y la semana siguiente lo echaron. Bueno, maravilloso. Y ahí está el bolso de Soraya, que estuvo presidiendo este país durante un rato. Y entonces esa pregunta de cómo hemos llegado hasta aquí, pues hay preguntas que no tienen respuesta, como la de Yolanda Díaz. ¿Cómo ha llegado esta tía a legislar mínimamente en un país? Pues me dice, yo qué sé, bueno, es que te iba a decir Zimbabue, y tampoco se merecen eso. O sea, no, ningún país del mundo se merece tener a Yolanda Díaz legislando. Vamos a repasar lo que ha dejado este fin de semana. ¿Esta mañana ha sido? Sí, no, esta mañana. Magnífico, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Sí, un acto de la vicepresidenta. Un vídeo fantástico. Es verdad que no defrauda, ¿no? Yolanda Díaz, cada vez que se pone delante de un micrófono y mientras el mundo está cambiando, lo están comprobando ustedes estos días y Europa se está quedando también cada vez más atrás, pues la vicepresidenta ha aprovechado para enorgullecerse de la economía española, a la que ha puesto una serie de adjetivos detrás de economía que no les va a dejar indiferentes. Vamos a escucharlo. Bueno, creo que es un éxito esta economía, es la garante de la cohesión social, de la dignidad, del bienestar. En definitiva, como siempre les digo, es una economía que es feminista, que es humanista, inclusiva y que además es ecológica. Y esto, bueno, pues tiene, digamos que un carácter que la hace singularmente diferente. Villanueva. Bueno, es que yo lo he puesto en Twitter, digo, ese es el chat Yolanday, porque parece más una versión antigua del chat GPT. Charo GPT, me han dicho. Si a chat GPT le pones, le dices, venga, háblame de la política económica de Zimbabue. Y bueno, por lo menos las versiones antiguas de chat GPT, y te soltaba 4 vaguedades de la política económica de Zimbabue es una política feminista, inclusiva, no obstante, tiene serios desafíos por delante. Pura vaguedad, porque los programas de inteligencia artificial, estos sistemas modelos, tiran un poco de lo que hay y tratan de ser políticamente correctos, especialmente algunos como Gemini. Bueno, cuando lo he visto, digo, que lo está leyendo, me ha pedido que se lo genere. Le ha dicho a su asesora, dime cualquier cosa, ponme, y la otra ha ido, dime cositas sobre la política económica en España. Y lo estaba leyendo. Dime cositas que diría alguien de izquierdas. Claro. Fernando, corrígeme si me equivoco, porque tú eres especialista en historia y yo no, pero porque me he acordado de escuchar a Yolanda Díaz de los mongoles cuando se extendieron por la estepa y se encontraron... ¿Por qué te has acordado de los mongoles hablando de Yolanda Díaz? Bueno, pues mongoles. Por una cosa que voy a explicar ahora. Que se haya mongola, en absoluto. No, porque se encontraban, era muy habitual entre la población de la estepa adorar las piedras. Entonces luego ya cuando llegaron los ortodoxos se encontraron, bueno, vamos a intentar introducirles en la imaginería cristiana
pero tampoco pudieron. Seguían adorando las piedras y las ponían a la puerta de las casas. Entonces, me he acordado de eso cuando hablaba de la economía feminista, la economía humanista. Cuando a entes inconcretos les otorgas cualidades humanas, hay algo primero que no entiendes, o que estás profundamente equivocado, o que estás intentando vender una moto que no existe, intentando hacer ver que algo tiene propiedades, o sea, propiedades antropógenas cuando no las tiene. Bueno, no sé. No, pero para ver, esto le llega. Tuvo una mejor el otro día. No sé si recordáis. Tuvo una mejor, me vais a perdonar, pero tuvo una fabulosa, que es lo típico que dice, voy a decir algo que yo sé que es muy culto, pero lo utilizó mal, que es cuando le preguntan sobre, oye, vamos a grabar, van a grabar el salario mínimo interprofesional con IRPF, sumar y tal, bueno, no estamos de acuerdo, nosotros nos hemos enterado ahora, y ella quiso decir que no estaban de acuerdo diciendo sumar, creo que, ¿cómo lo dijo? Dijo anuencia, dijo sí. Sumar, mostrar su anuencia, sin saber que anuencia significa conformidad y no disconformidad. Entonces, y se quedó tan a gusto, o sea, ella lo dijo como, mira, os reís de mí, vengo ahora. A lo mejor pensaba que era contará con la anuencia de sumar. Contará con la anuencia de sumar. Pero a lo mejor pensaba que era grabar con B. Bueno, también. Con Yolanda, es decir, si otorga, es igual que eso. Perdona que me ponga pesado con esto. Si la gente de la estepa de su época otorgaba cualidades humanas a las piedras, y esta señora lo hace con la economía, es decir, a lo mejor pensaba que ibas a decir no es su principal problema que ponga adjetivos. Está muy bien traído lo de hablar de mongoles y mongolas cuando haces referencia a Yolanda. Sí, pero es que son palabras fetiche. Todos los regímenes políticos tienen una serie de palabras fetiche que les gusta. El que escojamos. En este caso, lo de feminista vale para cualquier cosa. Esto es una obra de arte feminista. Pum, ya está. Es una ciudad feminista. Todo vale. Lo peor es que en la academia y en la universidad eso se ha extendido. Empieza, pero está hasta. Yo el otro día había un vídeo de una chica que hablaba de una beca que le habían concedido un montón de dinero para hacer un proyecto que iba sobre la importancia de la banca en el desafío climático global. Y escuchabas la explicación que daba la muchacha Angélica mío, una chica joven. Una cantidad de lugares comunes. O sea, es como escuchar a Yolanda hablar de, claro, por los que tienen mucho dinero, pues como los bancos son los que más dinero tienen, pues los que más dinero tienen, es muy importante lo que hacen con luchar contra el cambio climático con ese dinero. O sea, es que era... Los mongoles y las mongolas. Bueno, vaguedades que luego acaban siendo leyes. No. Claro, el problema es que todas estas locuras, ojo, y aun con todas, el paper que va a preparar esta mujer puede ser eso, un discurso de Yolanda Díaz, porque los hay peores, ¿eh? Yo he visto papers del machismo de los glaciares, de las universidades estadounidenses. Pues vamos a ver, que en la legislación española tienes que hacer un informe de violencia, perdón. Tienes que hacer un informe en materia de género, de impacto de género, para cualquier diseño urbanístico urbano, ¿eh? O sea, para cualquier diseño urbanístico, tú tienes que aportar los informes de impacto de género, pues para cambiar un semáforo de sitio, para crear una zona de semáforos, para crear un nuevo desarrollo, informes de impacto de género. Pero hay que explicar un poco urbanismo a la de gente género, eso existe. Cómo va este sistema. Yo recuerdo cuando estaban las feministas dando la murga con el tema del lenguaje inclusivo. Y recuerdo que hubo una doble página en El País, cuando El País todavía no se había echado al monte, contrataba a los IDAFES y demás gentuza. Que no te calientes. Todavía se podían publicar. Yo creo que el chaval ha hecho méritos de sobra para llegar donde ha llegado. Sí, vamos, completamente. No tengo ninguna duda, no está pagado además, de hecho. Se publicó una doble página muy interesante de mujeres académicas y decían, es imposible luchar contra ellas porque se dedican precisamente a generar argumentos. Tienen una máquina que está siempre, constantemente en funcionamiento, entonces se dedican, primero es el lenguaje inclusivo, posteriormente es el impacto de género aquí, el micromachismo allá, el mansplaining, ¿cómo lo llaman? Mansplaining, sí. Claro, entonces a partir de ahí, como realmente la financiación de su causa depende de que esa maquinaria siga engrasada y siga generando ideas a las que financiar, no para, porque la gente normal se dedica a trabajar y a sus historias. Y esta gente se dedica a crear causas para que sigan posteriormente financiadas con dinero público, para hacer lobby a partir de ellas y para imponer reformas legales. Y nos vamos apartando un poco de la lógica, de la racionalidad que debería guiar al legislador
a costa de financiar las ideas y a financiar ¿Habéis ese tipo de leído ideologías. la nueva ley de eficiencia en materia de la administración de justicia que entra en vigor dentro de un mes? Que eso aparte que va a provocar el caos en todos los... No sé si habéis leído la ley, yo la recomiendo encarecidamente, hablando del lenguaje inclusivo y del legislador que se dedica a lo que no debe. La ley tiene una extensión tremenda para decir 4 cosas. La mitad es exposición de motivos, más de la mitad de la ley, pero luego la extensión se debe a que desdoblan todas las palabras en masculino y en femenino. Todas. Entonces, en un artículo... Sí, todas. Os lo recomiendo encarecidamente, Fernando, de verdad que te da para un programa tuyo. Como perro flauta. Hay un artículo que dice: los magistrados y las magistradas, los abogados y las abogadas, los fiscales y las fiscalas. Os lo juro. No, para los fabricantes de tinta y de papel, este tipo de cosas. Os lo juro. Claro. Pero además, cualquier palabra que tenga género la desdoblan. Todas, no solo la de las personas, quienes intervienen en la administración de justicia. Es un disparate. O sea, leer un artículo te da risa, pero es que eso es ley. Ya, eso es lo dramático. Y a pesar de que la Real Academia de la Lengua lleva años diciendo, señores, distingan el sexo gramatical del biológico, que no es lo mismo, que no es que las palabras tengan sexo, que no lo tienen. Tienen género gramatical, que es fruto de una evolución muy larga que desde el latín hasta nuestra lengua actual. De hecho, sucede a veces que en italiano o en francés una palabra que se parece mucho tiene, no sé, la sangre. En italiano se dice il sangue. En italiano la sangre es masculino y en español femenino. Vienen de sanguinis, del latín. Pero por estas cosas de las lenguas y sus evoluciones, pues en un idioma, que son idiomas hermanos, terminó siendo masculino y otro femenino. Pero no hay que ponerle falda a las pues palabras. En la ley tú te ves, por ejemplo, los y las letrados y letradas de la Administración de Justicia. Es que te lo encuentras redactado así. Pero ya digo, para cualquier palabra que tenga género, la desdoblan. El disparate es mayúsculo. Ya sobre el fondo ya prefiero no entrar, pues eso da para otro programa. Mira, sobre analfabetismo, el que mejor representa el gobierno sin duda es María Jesús Montero. Porque hay muchos, o sea, es una competición complicada. Es una competición dura, pero María Jesús está por encima. Y en esto del género hay una cosa curiosa, que siempre lo están duplicando las profesiones, siempre ya sabes lo de juez y jueza y tal. Lo de periodista es lo único que no lo han hecho. Nosotros no somos periodistas. Los y las periodistas, ahí se quedan. Como eso ya terminaba en A e incluía el periodista, la periodista, si quieres referirte a si es mujer u hombre, pero siempre termina en A. Pero no verás que nada. Ignacio Escolar no se hace llamar a sí mismo periodista. Hombre, es que tampoco lo sería. Pero una cosa parecida pasa con la música. Cuando dicen los músicos y las músicos, pero no te dicen las músicas. No. Porque claro, lo más llamativo es lo que hacen con la justicia. Cuando quien dicta una resolución que no les gusta es una mujer, entonces es la justicia. Es la justicia. No dicen la juez ni la jueza. Dicen la justicia. Para que veas. Fijaros, hoy por ejemplo con lo de Juana Rivas. Pero lo peor es que te lo ves en titulares de medios supuesta, pretendidamente de derecha. Bueno, pero es que eso no es verdad, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, hay gente que diría, yo leo El Mundo. ¿El Mundo? O sea, qué degradación la del diario El Mundo. Esto un día tenemos que abordarlo, lo de periódicos como El Mundo. El maestro Zagru. Que, hablando de palabras, Yolanda Díaz, por ejemplo, cuando se refiere al sector empresarial, siempre dice los empresarios. Sí, nunca dice empresarias cuando les ataca. Sí, eso es verdad. Cuando es algo malo, es verdad que siempre no lo hacen. dicen los empresarios. Bueno, hablando de maldades, María Jesús Montero. Correcto. Que es que este fin de semana ha sido duro, ¿eh? Decía que esto ya de cobrar el salario mínimo, que claro, tienes que tener obligaciones porque estás forrado. Juanín. Aprovechó el fin de semana de María Jesús Montero para defender la medida de tributación de los que cobren el nuevo salario mínimo. Asegura que ese salario de 1.184 euros al mes no es de subsistencia, así que tendrán que tributar el IRPF. María Jesús Montero, desde Sevilla. Si consideramos que el Gobierno de España lo que está persiguiendo es justamente que el salario mínimo interprofesional ya no sea un salario de subsistencia, sino que sea un salario acorde con las necesidades básicas que tiene la familia, con el afán de que los convenios colectivos se sitúen por encima de este salario mínimo interprofesional, pues entenderán ustedes también que esto significa tener derechos y tener deberes.
Y es que a mí el broche me ha impedido poder seguir bien. O sea, qué cosa. No Pero sé si a es mí- peor lo que dice mí- o la pinta. O sea, A mí esto me no. parece Joker, fenomenal, no en cuanto al fondo, pero me parecería muy mal. ¿El broche? Muy mal, no, el broche no. Me parecería muy mal que la oposición presente algún tipo de proposición legislativa para impedir que las rentas bajas paguen IRPF. Yo estoy en que la gente tiene que empezar a disfrutar de lo votado. Está muy bien que desde la oposición se propongan medidas, pero oye, este tipo de cosas, es que son los mismos que te dicen, los ricos que paguen los ricos, sanidad y educación, es que cómo puedes estar en contra de los impuestos. Vas a disfrutar de lo votado, te van a subir el sueldo para quitarte la mitad. Pues mira, disfruta. Guadalupe, a principio de la legislatura recuerdo que en los informes decía que la carga fiscal española la lleva sobre todo las rentas, porque era una especie de oposición al discurso de que pagan los ricos. Que Sí. por una cuestión cuantitativa es imposible eso. Pero la carga de las rentas era de 20.000 a 150.000 euros. Las personas que ganaban en esa horquilla eran los que sostenían al Estado. El salario mínimo son 16.000 euros, si no me equivoco, anuales. Es decir, eso va bajando. Entonces yo creo que a la gente hay que explicarle que va bajando porque el gasto va incrementando, porque no se hacen las reformas necesarias para reducir el gasto, por lo menos para hacer sostenible la cosa. Entonces, claro, yo sé que hay medidas que son impopulares. Hablar de recortes, hablar de ahorro, hablar de responsabilidad frente al paga, y yo lo siento porque creo que hay mucha responsabilidad también de la gente, del que vota y del que Por y eso del que a lo tienen mejor se empezar piensa que a todo disfrutar de lo que Claro, vota. entonces yo no sé realmente dónde están las claves de la reforma, las intuyo, pero lo que creo que hay que transmitir y es muy importante es que cada euro que alguien recibe es un euro que gasta el Estado de los impuestos de los demás. No hay nada gratis, en absoluto. Cuando al chaval le dan 400 euros para gastarse en un cheque bono joven cuando cumple 18 años, no se lo están regalando, se lo están quitando de sus padres. Cuando de repente te dicen que por un euro vas a poder coger el AVE de un lado a otro porque hay un descuento, en realidad lo estás pagando también, y eso hay que transmitírselo a la gente porque parece que es el gratis. Y cuanto más cosas te digan que son gratis, más impuestos van a cobrar y a la gente que gana menos, que es lo más injusto realmente, porque son los que menos tendrían que pagar. Y cuanto más haya que pagar, más haya que pagar todo este tipo de estado del bienestar que nos venden, que es otra cosa, porque no genera bienestar, porque no genera prosperidad. Más van a agravar a las rentas bajas, más van a agravar a los autónomos y más dependencia va a haber de los ciudadanos hacia el Estado y vamos a ser un país más empobrecido. Y eso hay que explicarlo y eso hay que transmitirlo. Y la oposición, lamentablemente, Hasta pues que no está en vienen a esas. por ti, la gente no lo entiende. Sí, da Hasta igual. que no les toque pagar. No Bueno, lo van a esto entender. se basa en crear la ilusión, lo han hecho muy bien, ¿eh? Crear la ilusión de que tú vas a recibir más de lo que aportas. El embrujo se rompe en el momento en el que ves que no, que estás pagando más de lo que recibes. Y ahí es donde empieza el conflicto. Y algunos lo aceptan y dicen, bueno, quizá tengamos que poner menos, quizá es demasiado lo que estamos pagando, y otros en cambio se rebelan contra eso porque tienen una fe, la fe del carbonero en el Estado, y van con lo de los ricos. No, es que esto tienen que pagarlo los ricos. En España tuvimos un discurso hiperfiscal, lo seguimos teniendo, ¿eh? Pero hace 10 años no había un solo partido que pidiese no ya bajar los impuestos, directamente mantenerlos como estaban. Todos tenían en sus programas, fue la irrupción de Podemos. Y si os fijáis, en aquella época todo se apelaba a los ricos. Claro, el problema es que en España hay mucha gente que gana 1.500 euros mensuales, pero en cambio muy poca gente que gana 150.000. Dicen, bueno, vamos a subirle el impuesto al que gana 150.000. Es que hay dos. Aunque le subamos mucho el muchos impuesto. de ellos en el claro. sector público, que de eso Pues se que hay habla dos. poco, Claro. pero los sueldos altos están muchos en el Y luego, sector público. ya, pero incluso los del sector privado son muy pocos. Sí, sí. Y además de ser pocos, en el caso de que la mayor parte de ellos tienen posibilidad de deslocalizarse, entonces, o de largarse. Ahí está. En el caso de que José le toque Luis. mucho, se me va a ir. Si eso lo hizo François Hollande, siempre que se hizo en los años 60 en Francia Inglaterra, flipa, los supertaxes, es decir, hay que agarrar a los ricos y meterles impuestos del 85%. Al año siguiente no te queda un solo rico. Simplemente. Oye, pero esto ya pasaba en la antigua Grecia, ¿eh? Que Ha empezaron también con pasado- ese rollo. Claro, Sí, esto sí, es es que tan esto es antiguo así. como el El hombre. 48% de la gente cobra entre 1 y 2 SMI mensuales. Eso te da una idea de que somos un país de tiesos. Sí, Ya sí, está, cada no vez más pasa nada, hay que empobrecido decirlo, y cada Pues vez hasta hemos que normalizado más esos eso. tiesos no les empiecen de lo poco que cobran, no les empiecen a quitar dinero para pagar eso que se supone que es gratis, hasta que no sean conscientes precisamente de que nada es gratis, esto no va a parar. Así que, por favor, que nadie apruebe ni una sola medida para evitar que paguen impuestos. Por favor, oposición, hacer algo bien. Nosotros
Sin embargo, sí que estamos a favor. No solo de las rentas. Yo es que estoy a favor de un tipo único para todos. Porque claro, esto sería discutible. O sea, a mí que la gente asuma que es justo que el que más gane pague más, ¿por qué? Que además se va a pagar más. Si ganas 100.000 y te quitan el 20%, pagas 20.000. Claro. Si ganas 10.000, 2.000, ya pagas más. El impuesto siempre va a ser progresivo. Claro, por eso digo que, pero que sea, eso sí que está súper normalizado en España. ¿Te parece bien que un tío gana 1.000.000 de euros, paga la mitad? Te dicen, sí, hombre, gana mucho. ¿Y qué pasa? Entonces lo tienes que castigar. Nosotros lo que nos castigamos es a nuestros nuevos socios, al revés. Les damos las gracias por sumarse al club de B1. Y esto además sí que es una inversión, de verdad. No es como el Estado, las estafas piramidales que hay por ahí montadas. Se están vendiendo con Milei, los que defienden las pensiones aquí en España. Es maravilloso. Así que vamos a dar las gracias a Lucas de Valencia, Luis de El Toyo, Alejandro de Pelayos de la Presa, María Teresa del Rosario, Marco de Madrid, Esteban del Perelló, Néstor de Sevilla, Eva de Granada, Ana de Madrid también, Raquel de Tres Cantos, Jerónimo de Palma de Mallorca, René, Cervera de Pisuerga, como el secretario de Ábalos, ¿te acuerdas que dijo? Ostras, es verdad. René. Es verdad. Será sí, él, René, nos René. seguirá, será fan. Tu sueño hecho realidad. Yo me gustaría decir un día José Luis Ábalos. Es un acercamiento eso, ¿eh? O sea, y creo de Más barato que el chalet, José Luis, estírate 5 euros. De Cervera de Pisuerga creo que era Gilón de Velasco. De hecho, en Cervera de Pisuerga hay un centro de desintoxicación donde mi apunte gastronómico diario. Una famosa persona relacionada con el sector de la gastronomía que hace muchos años se rehabilitó ahí, si no me equivoco. Madre mía, yo no sé ni dónde está Cervera de Pues en Pisuerga, en Valladolid, por ahí, Sí, por por el allí, norte. pero... Iba a hablar de unas tortitas Valencia, del otro día madre terribles, mía. pero ya mi apunte gastronómico está hecho. Juan José de Alcorcón, Eduardo de Portell y José Alberto de Burgos. Todavía hay más que no voy a decir porque si no vamos a estar aquí 10 minutos. Claro, porque hemos sacado un vídeo pidiendo a la gente que nos ayude y muchos se han sumado. Si ustedes no lo han hecho aún, háganlo, que no cuesta nada, que nos ayudan. La intención es solo sobrevivir. De momento palmamos pasta, pero con los socios y con los ingresos de YouTube y de iVoox también. Oye, Hay que buscar seríamos el publicidad, primer medio. Publicidad. Te cuento Jano. lo que... Bueno, luego te lo cuento. Vale, pero una hay que traer empresa cuyo nombre publicidad. no voy a revelar nos preguntó, porque soy educado, porque si no, en realidad a lo mejor tendría que decirlo, pero no, soy educado y pobre chica. Oye, que estamos interesados en promocionar, no sé qué, vale. Lo pasa al Consejo de Publicidad. Es que tenía una agenda, vais a encontrar la Agenda 2030, de la igualdad feminista, tal. La Digo, pluralidad pues ya no. en España. Claro, entonces sí, hasta que no el efecto Trump no llegue aquí, las empresas son muy cobardes y las élites en España tienen una gran responsabilidad de lo que Es nos que está parte de pasando. lo que pasa es por culpa del IBEX, hay que decirlo. Totalmente, claramente. o sea, totalmente. Pero luego muchas empresas que tienen miedo, eso es la realidad. Menos nuestros queridísimos amigos de Primor. Que están aquí. Esto es miedo ninguno. No, Yo digo Primor que maravilloso. si cada español pusiera €1, como decía Lola Flores, vamos, Bueno. hacíamos maravilla. Y van a flipar Contreras y todos estos de Tendríamos- Hombre, nos vamos. podríamos retirar ya, pues hay 49 millones, imagínate, así de golpe. Hombre, no, pero los utilizaríamos para dar caña. Para contratar a Broncano. Claro, totalmente. Pero para que ese es el discurso contrario. Claro, mira, ya verás cómo lo hacía. Sí. Lupe, te veo el próximo lunes. En principio sí. Fer, te veo el próximo lunes. No, porque estoy fuera. No, ¿dónde? Estoy fuera, estoy en Cambridge, me voy todo el mes. Joder. Tengo que sentarme a escribir ya el siguiente libro, Madre Jano. mía. Y Madre allí tengo mía. tranquilidad. Hombre, claro, un aburrimiento, pero bueno, tú verás lo que haces con tu vida, Villanueva. ¿Qué pasa? Tienes Está derecho a muy gusto, equivocarte. mi bicicleta. Cambridge a gusto, esto no Di es la así. verdad, que tiran más los... Lupe. Lupe, por favor. Hombre, por favor, es que hay que decir la verdad. Yo, tras este último apunte, tengo nada más que decir. no tengo nada más que decir. Esto ha salido al aire. Esto ha salido al aire, sí, aquí no cortamos nada. Bien, porque Te vemos el viernes en lo que no te han contado. Efectivamente, aquí estaremos. Juanín, Yo me levanto también y me voy. hasta mañana. Mañana, bueno. Mañana más. Héctor a los mandos también. Vete también. Y a todos ustedes, si así lo desean. Váyanse, por favor. Nosotros regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad, en Vigo en Media. Muchísimas gracias por estar ahí.